Buenas tardes entonces nuevamente. Hoy es 5 de abril del 2021. Vamos a iniciar la última sesión ya del tema de estática. Y lo vamos a hacer con la resolución de algunos casos. Y para esto vamos a recordar algunos conocimientos que en las clases anteriores, recuerden, en las sesiones anteriores nosotros hemos desarrollado o hemos abordado las cuestiones teóricas, ¿no? Nos hemos explayado ahí, son muy necesarias porque sí abarca algunas cuestiones teóricas que es necesario haber visto para este tema y para no tener ya inconvenientes al momento de ingresar, por ejemplo, a la siguiente unidad que va a ser dinámica. Muy bien, acá estoy aplicando un zoom para ver el primer caso. Este primer caso está propuesto en el libro de trabajo. Ya son casos propuestos en el libro de trabajo. ¿Lo pueden visualizar? Sí, profesor. Muy bien. Y nos dice acá lo siguiente. Calcular las tensiones en el sistema en equilibrio, sabiendo que G es igual a 10 metros por segundo. Acá hay un error de tipeo, hay que corregirlo. Acá están hablando de 10 metros por segundo al cuadrado. Es un valor de la aceleración. ¿Ok? Es un valor de la aceleración. Entonces, en realidad es el valor de la aceleración de la gravedad. Habíamos dicho que era 9,8, pero a veces en algunos casos, para evitar ciertos valores negativos, ¿ya? No, perdón, ciertos valores con decimales se redondea. Bien, y ahí tenemos acá tenemos el sistema así, el dibujo, que lo he recortado y he ampliado más acá. Este triángulo voy a estar más adelante. Muy bien, como pueden observar ustedes, es un sistema donde nos dice hay un bloque que está siendo sostenido, que está evitando caer, ¿no? Este bloque pesa 6 kilogramos, perdón, su masa es 6 kilogramos y está siendo sostenido por dos cuerdas. Entonces acá tenemos una pared. Si es una pared, vamos a representarlo como normalmente se estila representar, pues una pared, una viga, un piso, ¿no? Y acá también lo mismo, ¿no? Siempre en líneas paralelas que hacen la idea de algo sólido, algo fuerte que sostiene algo. Y luego tenemos cuerdas ahí que están sosteniendo y están evitando que el bloque caiga. Lo que vamos a hacer ahora es un DCL, un diagrama de cuerpo libre. O sea, vamos a identificar en este sistema qué vectores, o sea, qué fuerzas están actuando, ¿no? Recuerden que en estática los vectores da lo mismo decir que fuerzas, solamente en estática, ojo a eso. Muy bien. Observamos que hay un bloque, ¿cierto? De 6 kilogramos de masa. Y entonces, si tiene masa, tiene peso. Y el peso normalmente tiende a ir hacia abajo. Por lo tanto, voy a poner acá otro color. Por lo tanto, de este punto hacia abajo tengo un peso que está apuntando al centro de la Tierra por la atracción de la gravedad. Y hemos definido que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Correcto? El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Bien, ¿qué está evitando que se caiga ese bloque? Pues dos tensiones, ¿cierto? Tenemos acá una tensión, lo vamos a llamar tensión 1, y acá otra tensión, le voy a llamar tensión número 2. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué llamamos tensión? Recordemos que en la clase anterior hemos definido que las cuerdas, las sogas, los cables, los alambres, hasta las cadenas experimentan una fuerza llamada tensión, ¿no? Una fuerza llamada tensión, que es una fuerza que está en la misma dirección pero en sentidos contrarios. ¿Correcto? Muy bien. Ya hemos efectuado el diagrama de cuerpo libre, el DCL. No hay más vectores ya, o sea, no hay más fuerzas que interactúan
en ese sistema. Una vez que hemos hecho eso, vamos a llevar al sistema a nuestro plano cartesiano. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo así, profe? Se pueden preguntar ustedes. Bueno, hay que imaginarse, más que imaginarse, acá la voy a pintar, que acá tenemos el eje horizontal, el eje X, y acá tenemos el eje vertical, o también el eje Y. Entonces voy a representarlos ahí en el plano cartesiano. Ya, dejo el dibujo y decimos que desde el centro, vamos a ver, desde el centro, con azul, desde el centro hacia la derecha, tengo la tensión 2. Desde el centro hacia abajo tenemos la tensión, ¿qué digo tensión? El peso, ¿verdad? Tenemos el peso, que es igual a la masa por la gravedad. No olviden, masa por la aceleración de la gravedad. Y luego aquí, fíjense aquí, tenemos la tensión número 1. Y esa tensión no coincide ni con el eje X ni con el eje Y, ¿no? Vamos a borrar esas puntas para que no lo confundan con algún valor o algún vector. Ahí está. Entonces les decía que ese vector de tensión 1 no coincide con ningún eje, ni con X ni con Y. Está formando un ángulo, pero no nos dan el valor. Entonces, pero podemos inducir el cálculo de cuánto es. Por eso acá está el triángulo que me ayuda. Imaginariamente vamos a cerrar acá este triángulo, fíjense, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más grandecito. ¿Ve? Ahí creo que ahí está, ¿verdad? Lo ven, se observa, se chequea. Entonces tenemos un triángulo rectángulo. Si el rectángulo acá es 90 grados y sabemos que este otro triángulo pues tiene que ser 37 grados. Profe, ¿cómo sé que es 37 grados? Porque en un todo triángulo rectángulo la suma de sus dos ángulos que no son rectos deben sumar 90 grados. Si ya tengo 53, para llegar a 90 me falta 37. Bien, entonces ese valor de ese ángulo es que vamos a utilizar acá. Ese ángulo equivale entonces, vamos a apuntar con otro color, a 37 grados. Muy bien. Y hemos convenido en la clase anterior que nosotros, para resolver sistemas de vectores, o sea de fuerzas en equilibrio, vamos a utilizar el método rectangular, el método de descomposición rectangular que utiliza el plano cartesiano y que exige que todos los vectores deben coincidir o con el eje X o con el eje Y. ¿Y qué hacemos si encontramos algún vector que no coincide ni con el eje X ni con el eje Y? Pues se le descompone, se le particiona. Entonces a este vector tensión 1 le vamos a partir en la mitad, ¿ya? Entonces cuando digo mitad no es como si estuviéramos cortando pues la mitad de un chupete, de un plátano, ¿no? O la mitad de un alambre, cortando no, sino transversalmente, algo así como hacen tablones a un tronco de madera, ¿correcto? Sí, transversalmente, así lo vamos a cortar, de tal manera que, ojo a esto, de tal manera que un vector va a coincidir con el eje Y. Este será entonces tensión por el seno de 37 grados, ahí está. Y el otro vector va a coincidir con el eje X, y este será pues tensión 1 por el coseno de 37 grados, ¿correcto? Tensión 1 por el coseno de 37 grados. Profe, ¿por qué es así? Sí, así es, ¿no? Cuando se descompone y forma un ángulo, el que está con el eje, el que cae en el eje X es la tensión por el coseno, y el que cae en el eje Y es la tensión por el seno. ¿Cómo quedaría ya el nuevo sistema? El nuevo sistema quedaría de la siguiente manera. Vamos entonces, tenemos el peso, ¿verdad? Tenemos el peso, tenemos la tensión 2, y hacia arriba identificamos ya un vector, la tensión 1 por el seno de 37 grados, ¿no? Y hacia la izquierda la tensión 1 por el coseno de 37 grados. Vale decir, vamos a dar acá el cálculo, que el seno de 37 grados, ¿ya?
es igual a 3/5 y el coseno de 37 grados es igual a 4/5. No hay por qué complicarnos ahí. Se ha comentado que en la clase anterior de que no nos vamos a asustar cuando vemos estas razones trigonométricas, solamente vamos a apuntar sus valores. No estamos en matemáticas para saber de dónde es, solamente vamos a aplicar. Muy bien. Una vez hecho eso, procedemos. El siguiente paso es efectuar una sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Con la siguiente convención: cuando hago la sumatoria de fuerzas en X, los vectores que apuntan hacia la derecha serán considerados negativos. Los vectores que apuntan hacia la izquierda serán considerados, los que apuntan a la derecha serán considerados positivos y los que apuntan a la izquierda serán considerados negativos. Para el eje Y, los que apuntan hacia arriba serán positivos y los que apuntan hacia abajo serán negativos. Entonces vamos con el eje X. ¿Qué vectores tengo en X? Podemos ver que tengo dos vectores en X y es lo que vamos a apuntar respetando el signo. Tensión 2 le ponemos positivo porque está apuntando hacia la derecha, y negativo tensión 1 coseno de 37, y este es igual a 0. Pero ¿qué hemos hecho? Pues todos estos dos vectores pertenecen pues al eje X, si ustedes observan, ¿no? Todos los dos vectores pertenecen al eje X. Ya con nuestros conocimientos de ecuaciones, ¿no?, pasa al siguiente miembro y vamos a tener que la tensión 2 es igual a la tensión 1 por el coseno de 37. Incluso podríamos tentar ya reemplazarlo o sustituir el valor del coseno, que es 4/5. Pero no podríamos avanzar más. ¿Por qué? Porque no tenemos ni el valor, ¿no? No tenemos ni el valor de tensión 1 y tampoco tenemos el valor de tensión 2. Entonces hasta ahí vamos a llegar, ¿correcto? Ahora vamos a Y, sumatoria de fuerzas en Y. O sea, ¿qué vectores hay positivos y negativos en Y? Hay dos también, ¿no? Si ustedes observan, tenemos acá dos vectores, ¿no? Así es lo que vamos a apuntar. La tensión 1 por el seno de 37 grados menos el peso que le hemos representado por W, que es igual a 0. Muy bien. Entonces la tensión 1 por el seno de 37 grados es igual a W. Pero recuerden que W es igual al peso. Voy a copiar acá. Que era masa por la gravedad. Y valga, ahí en el enunciado tenemos nosotros, el valor, vamos a ver, aquí está, y ahí está, ¿verdad? En el enunciado tenemos el valor de la masa, que es 6 kilogramos, y de la aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a sustituir esos valores que ya tenemos. Es más, vamos a sustituir también el valor de seno de 37 grados. Muy bien, entonces acá tenemos que la tensión 1 por seno de 37 grados es 3/5, ¿no? Y ese es igual a la masa, que es 8 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Era 8 o 6? No me acuerdo, vamos a ver. Era 6 kilogramos, tiene razón. Era 6 kilogramos. Vamos a borrar acá. 6 kilogramos. Muy bien. Y como hemos aprendido en ecuaciones, el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. 6 por 10. Y me voy a concentrar en las magnitudes. Kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Hemos visto que el producto o la multiplicación de estas magnitudes de kilogramo por metro por segundo al cuadrado da newton, ¿verdad? Y precisamente como estamos queriendo calcular una fuerza, pues nos tiene que salir en newton.
tercia es 1, tercia es 2, entonces vamos a multiplicar 2 por 5 es 10, por 10 es 100 kilogramos por metro por segundo al cuadrado, y dijimos que es newton. Entonces ya obtenemos el valor de la primera tensión, que es 100 newton, y con ese valor de 100 newtons nosotros ya podemos determinar el valor de la tensión 2. ¿Por qué? Porque justamente puedo sustituir ese valor en esa ecuación, ¿no? Entonces vamos a la ecuación que teníamos al inicio, donde la tensión 2 era igual a la tensión 1, que ahora sabemos que vale 100 newton, multiplicado por 4/5, que era la razón trigonométrica coseno. Simplificamos, quinta de 5 es 1, quinta de 100 es 20, porque 20 por 5 es 100. Y entonces la tensión 2 es igual a 20 por 4, 80, ¿verdad? 80 newton. Y ya de esa manera hemos calculado el valor de la tensión 1 y la tensión 2. Y ustedes también van a poder hacer esto siguiendo esos pasos, ¿ok? Pacientemente. Primero lo que hemos hecho era el DCL. Lo que después hemos hecho era descomponer los vectores que no coinciden ni con el eje X ni con el eje Y. Y luego hemos efectuado una sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y, teniendo en cuenta que, conveniendo que los que apuntan hacia la derecha y hacia arriba son positivos, y los que apuntan hacia la izquierda o hacia abajo son negativos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Muy bien, vamos a continuar entonces con el siguiente caso. Voy a mover la pizarra. El caso número 2. Ya, voy a efectuar el mismo procedimiento. Atentos, por favor. Nos dice una esfera. Conocemos una esfera, ¿verdad? Más o menos que tiene la idea de un balón, ¿no? Una sandía, ¿no? Más o menos. Por ahí va la idea. Entonces una esfera nos dice de 8 kilogramos, se sostiene de un cable y presenta, se presenta una pared vertical lisa, o sea, se está sosteniendo una parte de él en una pared, ¿no? Muy bien. Si nos dice lisa es porque no hay rozamiento. Punto seguido. Determinar la tensión del cable, ¿no? Y la fuerza normal. La sesión anterior, en la parte teórica, le hemos dedicado bastante tiempo a la parte teórica, y ya les explicaré al final por qué. En la parte teórica hemos dicho que una de las leyes de Newton nos dice que ante toda acción hay una reacción de igual intensidad pero sentido contrario. Es lo que explica por qué cuando usted camina sobre el piso de su casa no termina hundiéndose y yendo pues hacia el centro de la tierra, ¿verdad? Lo que explica también por qué cuando nosotros a veces arrimamos el peso sobre nuestras paredes, no terminamos pues hundiendo la pared, ¿no? o pasando al otro lado. No estoy diciendo, ojo, que los pisos o las paredes sean impenetrables, no. Hay un punto en el cual ya cede, pero cuando el piso sostiene tu peso, voy a hablar del peso, ¿no? Tu peso está apuntando hacia abajo, hacia el centro de la tierra, y para evitar de que te hundas en el piso, el piso ejerce lo que se conoce como una reacción normal, ¿no? La acción es el peso tuyo que está
yendo hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y la reacción es el peso o la normal, ¿no?, que está ejerciendo el piso, ¿correcto? Y aquí nos están pidiendo justamente calcular uno de esos valores, ¿no? ¿Quiénes ejercen reacciones o normal, verdad? La reacción normal, los pisos, las paredes, donde algo se está sosteniendo. Muy bien, entonces vamos a traer acá nuestro bloque y vamos a concentrarnos en el bloque. Y lo que vamos a proceder a hacer acá es el DCL, que es el acrónimo de diagrama de cuerpo libre, ¿no? Es como una radiografía, ¿no? Hasta la persona que estás viendo una radiografía, muy bien, acá están sus huesitos, igualito. Bien, lo primero que hay que identificar, si este bloque tiene masa, si esta esfera es una esfera, tiene masa, entonces tiene un peso, y su peso va a ir hacia abajo, ¿no? ¿Desde dónde, profe? Siempre vamos desde el centro a ubicarnos. Desde el centro hacia abajo vamos a tener el peso, que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Muy bien. ¿Qué está evitando que se nos caiga esta esfera? Dos cosas. Primero, hay una cuerda y las cuerdas soportan tensión. Se está tensionando esta cuerda. Y lo segundo es que justamente aquí tenemos una pared. Acá hay un piso y acá otra pared. Medio raro, pero esta es la construcción. Entonces la esfera está sosteniendo parte de su peso en esa pared. Como no se está hundiendo, ¿no?, la pared no se está cayendo, la pared está sosteniendo, está soportando, está ejerciendo una reacción normal. Ahí está. Lo vamos a representar por Fn de fuerza normal. En algunos libros lo van a encontrar como Rn, reacción normal, o también simplemente lo podemos encontrar como N de normal, ¿ya? Pero por ser el caso vamos a poner así. Muy bien, ya hemos identificado entonces las fuerzas, ¿ya?, o vectores que interactúan en este sistema, ¿ya? Muy bien. Ahora debemos llevar este DCL ¿a dónde? A nuestro plano cartesiano. Ok, acá debemos llevarlo. Muy bien, apuntamos. El centro hacia abajo es igual a W, peso. Del centro hacia la derecha es igual a la fuerza normal que hemos identificado. Y del centro a... carambas, vamos a arreglar del centro, ¿no?, formando un ángulo que todavía no sabemos, tenemos la tensión. ¿Por qué le llamamos tensión, profe?, se estarán preguntando. Obviamente porque es una cuerda, así nos está diciendo el enunciado. Si es una cuerda, las cuerdas, no olviden, soportan, si están soportando un peso, si están soportando que caiga algo, si están sosteniendo un sistema de equilibrio, soportan una tensión. Ok, entonces necesitamos conocer este valor de este ángulo, parecido al caso anterior. Muy bien, regresamos entonces a nuestro sistema, y del caso anterior voy a pedir prestado este triángulo. Ahí está. En este triángulo vamos a hacerle encajar pues en el tamaño. Ahí está, desde el origen. Veo que no me está acompañando el gráfico. Ahí. Bueno, ahí está, muy bien. Entonces observamos de que si acá tenemos 37 grados, este ángulo pues valdrá 50 y 53, ¿verdad? Sería la suma de los dos ángulos tendrían que valer 90. Entonces ya tenemos que este valor vale 53 grados. Muy bien. Como estamos utilizando el método de descomposición rectangular, debemos evitar de que los vectores coincidan, o debemos hacer que los vectores coincidan con el eje X o con el eje Y, ¿correcto? Con el eje X o con el eje Y.
Profe, ¿qué hacemos si no encontramos o si encontramos un vector que no coincide, está formando un ángulo? Si eso encontramos, lo descomponemos. Y lo que vamos a hacer, vamos a descomponer. Entonces, este vector va a descomponerse, el vector tensión por el seno del ángulo que esté formando, que es 53, y acá voy a tener tensión por el coseno del ángulo que esté formando, que es 53 también. ¿Cómo quedaría ahora el nuevo sistema ya con el vector descompuesto? Descompuesto suena como malogrado, ¿verdad? No, acá en física no. Lo que estamos haciendo es descomponer el vector en sus ejes horizontales y verticales, para ser más preciso. Dibujamos entonces los vectores, ¿no? Del centro hacia abajo tenemos el vector peso, del centro hacia la derecha tenemos la fuerza normal, y del centro hacia arriba tenemos la tensión por el seno de 53 grados, y del centro hacia la izquierda tenemos la tensión por el coseno de 53 grados. Profe, ¿por qué no le dibujas ese vector que está acá haciendo un ángulo? No, es que ya le hemos descompuesto, ya pues, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Para que todos los vectores coincidan o con el eje X o con el eje Y. Una vez hecho eso, ya matemáticamente acá debemos apuntar que el seno de 53 grados, ya, que el seno de 53 grados es igual a 4 quintos, y el coseno de 53 grados es igual a 3 quintos. Recuerden, estos valores de las razones trigonométricas nos interesan sus valores numéricos, no entender por qué de dónde sale esto, qué es una razón. No, eso es matemática, acá vamos a aplicarlo. Por eso es que algunos tienen miedo, ¿no? Combinan razones trigonométricas, va a ser complicado. No, para nada, solamente es aplicar el valor numérico. A todo el grupo le aviso de que el compañero Edinson Eloy está retirándose porque tiene problemas, ¿no? Muy bien, se entiende. Por favor, para los demás, cuando me toque marcar la asistencia, me hacen recordar, por favor, le voy a rogar eso, ¿ya? ¿No? Entonces, no hay problema, Edison. Queda entonces ver el video más adelante. Bien. Ahora lo que resta es aplicar una sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿no? Muy bien. ¿Qué vectores tengo en X? Pues observamos que tenemos también dos acá, ¿verdad? Tenemos dos. Y por convención, o sea, por conveniencia, se apunta de que los que van hacia la derecha son positivos y los que van hacia la izquierda son negativos. Entonces voy a tener acá fuerza normal, positivo porque está apuntando a la derecha, menos la tensión por el coseno de 53, y este es igual a 0. Si ustedes comprueban, estos vectores coinciden con los que están en el eje X. Aplicando nuestros conocimientos de ecuaciones, ¿no? Lo que está con menos pasa con más. Muy bien, y ahí está. Muy bien, fuerza normal es igual entonces la tensión. Sustituimos el valor del coseno de 53 que ya nos están dando, que es igual a 3 quintos. Y hasta ahí vamos a llegar, porque no conocemos el valor de la tensión, no conocemos el valor de la fuerza normal. Pasemos al siguiente eje, al eje vertical. Sumatoria de fuerzas en Y. Los vectores que apuntan hacia arriba, se ha convenido que sean positivos, entonces el que apunta hacia arriba es tensión, seno de 53, y el vector que apunta hacia abajo será negativo, que en este caso es el peso, y este es igual a 0. Si ustedes comprueban, esos vectores coinciden con los vectores que están verticalmente en el eje Y. Muy bien. Había dicho de que tratemos en la medida posible en el plano cartesiano poner flechitas a los ejes coordenados. Eso se estila normalmente hacer en matemática, ¿no? Muy bien. Continuamos.
Ya con nuestros conocimientos de matemática podemos coincidir que tengo acá la tensión por el seno de 53 igual al peso. Pero el peso ya sabemos que es igual, es igual a la masa por la gravedad. Y también esos valores, la masa me refiero, muevo un poquito la pizarra, ahí está. La masa y la gravedad la tenemos, ¿cierto? Tenemos la masa y la gravedad. Vamos a reemplazar o sustituir. Y de una vez también aplicamos la razón seno de 53, que es 4 quintos, igual a la masa, que acá sí es 8, y la aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Ojo a este dato, si nos vemos en la necesidad de utilizar el valor de la aceleración de la gravedad y no nos detallan cuánto es ese valor, vamos a decir que en los enunciados no nos ponen cuánto es ese valor, se va a utilizar el que hemos aprendido en la clase pasada, 9,8. ¿Ya? Aquí lo que nos ponen es el 10 porque está redondeando, o sea que el enunciado está hecho para que se eviten valores en decimal. ¿Ok? Bien, entonces resolvemos, la tensión es igual, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y acá tengo 8 por 10, agrupo las magnitudes kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Recuerden que el producto de estas dos magnitudes es igual a newton, ¿verdad? Es igual a newton. Tensión es igual, entonces, acá simplificamos, mitad de 4 es 2, mitad de 8 es 4, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Muy bien. Multiplicamos ahora 5 por 2, 10 por 10, 100. Miren, acá también sale 100. Y kilogramo por metro por segundo al cuadrado es newton. Ya tenemos el valor de la tensión, ¿verdad? Entonces, vamos acá. Fuerza normal es igual. Ya conocemos el valor de la tensión, ¿no? Ya vamos a utilizar ese valor. La tensión, acabamos de calcular que es 100 newtons por 3 quintos. Simplificamos, quinta de 5 es 1, quinta de 100 es 20, porque 20 por 5 es 100. Fuerza normal entonces igual a 20 por 3, 60, ¿verdad? 60 newtons. Entonces ahí tengo el valor de la tensión y de la fuerza normal en este caso. Fíjense que hemos seguido los mismos pasos. DCL, ¿ya? DCL, descomposición de los vectores en eje X y luego sumatorios de fuerzas tanto en X como en Y, que en el tema de estática es igual a 0. Ojo a eso, ¿no? En el tema de dinámica va a cambiar un poco, pero cuando lleguemos a ese tema. Muy bien, ¿alguna consulta? Ninguna. Excelente. Ahora, ya con los dos ejemplos el cual hemos mostrado, ustedes van a intentar calcular este caso, el caso número 7, que también está en el libro de trabajo, y para los que no puedan visualizar, de repente también estoy pegando esta imagen en el chat. Fíjense que es parecido al caso que acabamos de hacer recientemente, ahora solo que está dibujado desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Nos dicen, la esfera de la figura pesa 60 newtons, ¿correcto? Entonces ya no hay que calcular el peso, ya nos dan por adelantado el peso, ¿verdad? 60 newtons. Entonces ya no hay que multiplicar ni la masa ni la gravedad. Pues, profe, ahí nos dan la masa y la gravedad. No es necesario, porque nos dan el peso de la esfera. Es un cálculo menos que hacer. Entonces, la esfera de la figura pesa 60 newtons. El valor de la fuerza de reacción, o sea, la reacción normal de la pared, es lo que vamos a calcular, y la tensión de la cuerda. Le voy a dar sus 5 minutitos para intentar hacerlo.